En nuestro día a día, toda acción, pasión o estado de los seres vivos se ven representados por los verbos. Concepto. Semánticamente, es una palabra que expresa el comportamiento del sujeto, pudiendo indicar una acción, una pasión, un estado o incluso una inacción. Mientras que sintácticamente es la parte más importante de la oración gramatical, desempeñándose como núcleo del predicado. Y morfológicamente constituye una palabra variable que se ve afectada por los accidentes gramaticales de número, singular o plural, tiempo, presente o pasado, persona, primera, segunda o tercera, modo, indicativo, subjuntivo o imperativo, y aspecto, pudiendo ser perfecto o imperfecto. Estructura del verbo. Como toda palabra, el verbo se encuentra conformado por un lexema o raíz, que representa el significado básico del verbo que lo diferencia de otras acciones, seguido de la vocal temática, la cual nos indica a qué conjugación pertenece el verbo, pudiendo tratarse de la primera, segunda o tercera conjugación. En tanto que el primer morfema o morfema A indica la categoría gramatical de tiempo, modo y aspecto, a la vez que el segundo o morfema B contiene las categorías verbales de número y persona. A este conjunto de segmentos flexivos se le conoce como desinencias. Clasificación sintáctica del verbo. Los verbos copulativos se caracterizan por carecer de sentido completo, teniendo como función la unión o cópula entre el sujeto y el predicado, necesitando obligatoriamente de un atributo o predicativo, pudiendo ser un sustantivo o adjetivo. Los verbos copulativos suelen ser representados por las palabras ser o estar, aunque también se consideran palabras como parecer, quedar, yacer, resultar, permanecer, entre otras. Los verbos no copulativos o predicativos se caracterizan por poseer un significado completo, teniendo la capacidad de formar por sí solos un predicativo, ya que no necesitan obligatoriamente de un atributo. Algunos verbos no copulativos pueden ser amar, querer, soñar, saltar, jugar, etc. Dentro de los verbos predicativos encontramos a los verbos transitivos, los cuales poseen un objeto directo en quien recae la acción presentada. Por el contrario, los verbos intransitivos no requieren de poseer un objeto directo para completar la acción señalada por el verbo. Los verbos personales son los que poseen un sujeto, ya sea expreso o sobreentendido, también llamado tácito. En contraparte, los verbos impersonales o unipersonales son aquellos que carecen de un sujeto conocido, ya que no se pueden determinar de forma expresa o tácita. Generalmente aluden a fenómenos naturales como anochecer, llover, nevar, granizar, entre otras. Clasificación de los verbos por la exigencia de una forma pronominal. Aquí encontramos a los verbos reflexivos, cuyo sujeto recibe la acción que el propio verbo manifiesta. Usualmente se encuentra acompañado de pronombres como me, te, se, nos, etc., que representan a la persona gramatical que se desempeña como sujeto de la oración. Estas formas pronominales suelen funcionar a la vez como objeto directo u objeto indirecto y pueden ser reconocidos añadiendo la expresión a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo o similares al final de tales oraciones. En los verbos cuasi reflejos, el sujeto es quien realiza la acción, pero esta no recae sobre el mismo sujeto, a la vez que también se encuentra acompañado de los pronombres personales en los que se reflejará la persona gramatical y que funcionarán como sujeto de la oración. Cabe destacar que estas formas pronominales no funcionan como objeto directo ni como objeto indirecto, sino que sirven como signo cuasi reflejo. Además, que no permiten el uso de las expresiones a sí mismo, a ti mismo o a mí mismo para poder reconocerlos. De igual forma, los
Los verbos recíprocos indican una acción que es intercambiada de forma mutua entre los sujetos que la realizan, caracterizándose por emplear las formas pronominales nos o se, que funcionan como objeto directo u objeto indirecto. En este caso, este verbo se puede reconocer añadiendo las expresiones mutuamente o entre sí al final de la oración. Clasificación morfológica del verbo. Según la morfología, encontramos los verbos regulares, que al ser conjugados no alteran su raíz, puesto que normalmente solo cambian la terminación ar, er o ir por otra desinencia. Los verbos irregulares son aquellos en cuya conjugación aparecen alteraciones tanto en sus desinencias como en su misma raíz. Y en cuanto a los verbos defectivos, se puede decir que son aquellos a los que les hace falta alguna forma en su conjugación. No son verbos irregulares desde el punto de vista formal, sino que carecen de algún tiempo o persona, algunas veces por su especial significado y otras por dificultades de pronunciación. Además, pueden incluirse en esta clasificación los verbos impersonales o unipersonales que vimos hace un momento. Formas no personales del verbo o verboides. Estos no indican propiamente a una persona, de ahí que se les conozca como no personales, considerando que no hacen referencia ni al tiempo ni a la persona como en los casos anteriores. Los verboides son el infinitivo, el cual suele cumplir las funciones de sustantivo o de verbo cuando va acompañado de un verbo auxiliar, y pueden ser de tipo simple cuando finalizan en ar, er e ir, y de tipo compuesto cuando se une a un verbo auxiliar. El gerundio también suele cumplir la función de adverbio y de verbo cuando se acompaña de un verbo auxiliar. En su forma simple terminan en ando e yendo, en tanto que en su forma compuesta va acompañado de un verbo auxiliar. Y el participio suele cumplir las funciones de sustantivo, de adjetivo y de verbo cuando se le ve acompañado de un verbo auxiliar. Los participios pueden ser de tipo pasivo regular cuando terminan en ado e ido, y de tipo pasivo irregular cuando terminan en cho, to y so, y es de tipo activo cuando termina en ante e yente. Esperando que este video te haya sido de utilidad, no te canses de aprender. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.